Buenos días, mi nombre es José Mario Ramírez, soy ingeniero del Departamento de Operaciones. Inicialmente quiero agradecerles por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Vamos a hablar sobre calidad de energía en nuestra infraestructura eléctrica. Agradecerles, acá estoy viendo personas conectadas en diferentes áreas de la región, veo personas conectadas de Nicaragua, de El Salvador. Entonces agradecerles por tomar su tiempo y acompañarnos el día de hoy. Recordarles que vamos a estar rifando tarjetas de Amazon, vamos a estar regalando tarjetas de Amazon. Entonces, por favor, para que al final de la presentación nos puedan ayudar con una encuesta que tenemos. Adicionalmente, también en la sección de comentarios, en la sección de preguntas de Zoom, para que por favor nos ayuden con sus preguntas y al final de la presentación podamos atenderlas. Entonces, entrando en materia sobre calidad de energía, vamos a hacer un pequeño repaso. Un pequeño repaso para ya entrar con los conceptos de variaciones y la afectación sobre calidad de energía. Entonces, inicialmente con el átomo. Con respecto al átomo, es la partícula más pequeña de la materia. Él está compuesto de protones, neutrones y electrones, donde básicamente estas cargas o estos electrones, vamos a entrar en el concepto de qué es corriente eléctrica. Resulta que cuando estos electrones que vimos en el átomo brincan de un átomo a otro átomo a través del tiempo, este movimiento de electrones, nos estamos refiriendo a una corriente eléctrica. Entonces resulta que ese movimiento de cargas a través de un conductor durante una unidad de tiempo se denomina el amperio o la corriente eléctrica. Entonces, para tener claro este concepto y tenerlo claro adelante en lo que vamos a estar conversando. Tenemos otro concepto que es la tensión eléctrica, que dice que la tensión eléctrica básicamente es la diferencia de potencial o es la energía que se encarga de empujar esta corriente a través del medio conductor, ¿verdad? Es la fuerza que se encarga de mover esta corriente, mover estas cargas para que exista este flujo de corriente. Entonces, a esto nos referimos con el concepto de tensión, con el concepto de voltaje o diferencia de potencial. Para que lo veamos de una manera más clara y de una manera en la cual podamos hacer una comparativa desde un punto de vista mecánico, piensen en que tenemos dos tanques de agua y esos dos tanques de agua están llenos a diferente nivel. Resulta que si nosotros con esos dos tanques de agua que están a un diferente nivel, lo hacemos que haya una tubería que los comunique y hacemos que empiece a haber ese fluido, esa diferencia en los niveles de un tanque a otro, que nos va a ayudar a que exista ese movimiento de agua o esa conducción de agua, estaríamos hablando de que esa es la analogía con la tensión, ¿verdad? Con la diferencia potencial. Ahora, ese flujo de agua a través del tiempo que cambia de un tanque a otro tanque, con eso nos referimos a la corriente eléctrica, o es la analogía de la corriente eléctrica. Y si en medio de esos dos tanques y esa tubería colocamos una válvula que nos restrinja o nos limite la cantidad de agua que pasa por minuto o la cantidad de agua que se mueve, ahí estaríamos hablando de la comparación con respecto a la resistencia o a la impedancia. Entonces, en este punto es para que podamos comparar este análisis eléctrico con una comparativa mecánica, ¿verdad? Donde tenemos diferencia potencial, tenemos ese flujo que es la corriente, y si tenemos una restricción, algo que impide el paso o que evita el paso, nos referimos a la resistencia o a la impedancia. Ahora, otro concepto que es importante recordar. Tenemos dos tipos de corriente, que es la corriente continua y la corriente alterna. En este punto hablamos que la corriente continua es cuando ese flujo de electrones solo va en una dirección, es decir, es una corriente continua en el tiempo. Ahora, cuando ese flujo de corriente cambia de dirección en el tiempo, estamos hablando de que existe una corriente alterna. Entonces, para que pongamos un ejemplo, las baterías, para poner un ejemplo, es corriente continua, y cuando hablamos de la energía que se transmite de una subestación eléctrica, ahí estamos hablando de corriente alterna. Ahora, ya teniendo claro qué es corriente, qué es tensión y qué es resistencia, nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo se genera? Resulta que existe un fenómeno que se estudió con Faraday, que lo describe esta ley de Faraday, que dice que la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos campos es lo que describe la ley de Faraday, pero básicamente es que cuando tenemos un campo magnético que es variante en el tiempo y existe un conductor o un medio que corta estas líneas de campo, resulta que se induce o se genera una tensión en este conductor, y si cerramos ese circuito se genera una corriente. Entonces, este campo magnético
que hacemos que varíe en el tiempo o que hacemos que el conductor corte esta línea de campo en el tiempo, se produce un fenómeno en el cual se induce una tensión eléctrica en este punto. Entonces, este es el principio de cómo se genera la energía eléctrica que utilizamos, ¿verdad? Hay otras maneras de generarla, pero vamos a explicar esta. Resulta que piensen en una represa hidroeléctrica, donde tenemos un embalse que está lleno de agua. Este embalse, por medio de tuberías, permite que haya o que exista una caída de agua desde el embalse hasta una turbina, ¿verdad? Esta turbina lo que hace es que mueve un rotor y es el movimiento de ese rotor está generando una transformación de energía mecánica a energía eléctrica, en donde visualicen que esa turbina está conectada a un generador eléctrico, ¿verdad? Que tiene un rotor y que tiene un estator, y básicamente tenemos un campo magnético que es cortado en el tiempo, donde al caer el agua que mueve esa turbina se genera un movimiento giratorio de 360 grados. Entonces veamos cómo se forma una onda senoidal. En la parte vertical estaríamos en cero. Conforme cae el agua y la turbina gira, este rotor empieza a girar, inicia a cortar las líneas de campo magnético, y conforme va girando, empieza a inducirse la tensión. De manera que cuando llegamos a un punto perpendicular, tenemos una tensión máxima, y cuando conforme gira el rotor, va en decremento la tensión a llegar a cero, y los otros 180 grados vuelven a generar la parte negativa de la onda. Entonces, de esta manera, estamos generando una onda senoidal. Estamos convirtiendo una energía mecánica y que mueve una turbina a una energía eléctrica por medio de que se está induciendo una tensión producto de que estamos cortando líneas de campo magnético. Ahora, con este concepto claro, podemos pensar en cómo, por ejemplo, generamos un sistema trifásico. Resulta que cuando hacemos un juego de estas bobinas, un juego ya de más bobinas, podemos hacer que se generen diferentes ondas en esa misma generación. Entonces aquí ya estaríamos, por ejemplo, hablando de un sistema trifásico donde tenemos línea 1, línea 2, línea 3, y resulta que también otro concepto es que la onda senoidal tiene diferentes características, como cuáles, como por ejemplo la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que se repite en un segundo esa onda senoidal. Para nuestro caso, para poner un ejemplo, 60 Hz, es decir, 60 ciclos en un segundo. Existen otras latitudes, otras regiones donde trabajan, por ejemplo, una frecuencia de 60 Hz, de 50 Hz, perdón. Entonces, tenemos otro concepto, el ciclo. ¿Qué sería el ciclo? Cada vez, o un ciclo completo sería una parte positiva de la onda y una parte negativa. Esto para que tengamos claras características de la onda senoidal. Ahora, resulta que también tenemos una comparativa de lo que es corriente alterna, corriente directa, que es el valor RMS, que básicamente es una comparativa de la cantidad de calor que generaría un voltaje, una corriente de corriente alterna equivalente a una corriente directa. Entonces, para que ustedes vean este concepto, cuando nosotros medimos en un toma corriente, en realidad el valor pico sería de 170 voltios, pero como estamos haciendo esta comparativa de la corriente alterna a la corriente directa, nos mide 120 voltios por la relación de esta fórmula, que es el valor máximo por 1 entre la raíz cuadrada de 2. Esto nos daría cuál es el valor RMS, o cuál es ese valor que es la equivalencia de una corriente alterna a una corriente directa. Ok, entonces continuando y bajo el concepto de que hablamos ahora de que ese generador podemos hacer un arreglo de bobinas para no solo generar una fase de tensión, sino generar varias. Si pensáramos en ese movimiento de 360 grados, resulta que no todas las ondas inician en el punto cero, o sea, no inician todas al mismo tiempo en el punto cero, sino que existe un desfase producto de la colocación de las bobinas, y entonces esto genera un desfase entre las ondas. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante tener en cuenta esta característica, el desfase que existe entre la generación de las ondas. ¿Por qué? Piensen en que vamos a poner en sincronía dos generadores, por ejemplo, entonces necesitamos que los generadores entren en sincronía para que el ángulo de fase y el desfase que existen entre ellas, el valor máximo mínimo de la tensión, sean equivalentes y que estos dos generadores se puedan conectar, por ejemplo, en paralelo. O otro ejemplo sería colocar un generador en paralelo con la red de acometida, es decir, con el suministro de acometida, donde ocupamos que el generador eléctrico entre en sincronía con lo que nos está proveyendo nuestro proveedor de suministro eléctrico. Entonces, esto es muy importante cuando queremos colocar diferentes fuentes de generación
en paralelo necesitamos tener claro el concepto de sincronía y lo que tienen que ver en el ángulo de fase. Siguiendo con el concepto, otro punto importante que es importante refrescar tiene que ver con el factor de potencia, donde básicamente en este triángulo de potencia podemos ver la potencia real, que es la potencia que genera trabajo efectivo, es decir, lo que realmente consumimos, el trabajo efectivo. También tenemos la potencia reactiva, que es la potencia que ocupamos para la magnetización de, por ejemplo, bobinas, y tenemos la potencia aparente, que básicamente es la suma vectorial de la potencia real con la potencia reactiva. Ahora, ¿por qué es importante este triángulo de potencia? Este triángulo de potencia está ligado a la eficiencia de mi infraestructura. Entre más cercano a 1 sea el factor de potencia, que básicamente es la relación entre la potencia aparente y la potencia real, más eficiente sería la operación de mi infraestructura. Es decir, más trabajo, más potencia o energía estoy transformando en lo que es un trabajo real, ¿verdad? Y entre más cercano a 0 sea este factor de potencia, menos eficiente va a ser mi infraestructura. Esto es sumamente importante porque con el tema del impacto en la huella de carbono, con el tema de las eficiencias, ¿verdad? Buscar la optimización del funcionamiento de mi infraestructura, tengo que estar al tanto de cómo están operando mis equipos. Entonces, es un tema importante. Además de que existen multas, por ejemplo, de la compañía y de los generadores de electricidad, sí tenemos un factor de potencia bajo porque básicamente estamos, por decirlo así, no generando la mayor eficiencia de consumo. Ahora, continuando, y ya con estos conceptos claros, ya entrando en materia, y nos preguntamos, ¿qué es calidad de energía? Viviendo en una industria donde necesitamos que las producciones sean constantes, que no tengan paros, viviendo en una industria donde los datos, y ahora lo vemos más en día, donde necesitamos transacciones en línea, consultas en línea, videollamadas, donde necesitamos una continuidad de la operación de los datos, de la operación de la infraestructura. ¿Qué es calidad de energía? ¿Qué entendemos por calidad de energía? Y con esta importancia, ¿verdad? Entonces veamos el concepto. Dice que la calidad de energía es la combinación de la disponibilidad del suministro de energía junto con la calidad de la tensión y corrientes suministradas de las variables, pues, ¿verdad? Es decir, que si existe una falta de calidad de esta energía, básicamente sería la desviación de esas magnitudes, ¿cierto? Entonces, es una combinación de la disponibilidad que tenemos del suministro eléctrico, de esta calidad de energía, versus que se mantenga, o más bien que también se mantenga dentro de los valores ideales de operación. Entonces, con este concepto de calidad de energía, claro, y teniendo en cuenta la importancia de que sea ideal para que nuestros equipos operen de la mejor manera, para no tener pérdidas de datos, para no tener daño en equipos, vamos a continuar con el análisis. ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son las causas de que tengo deficiencias o de que tengo problemas de calidad de energía? Bueno, ¿cómo podemos decir? Sí, yo creo que tengo problemas con la calidad de energía. Pues lo podemos ver, por ejemplo, con cortes del suministro eléctrico, donde estamos operando y constantemente tenemos cortes. Por ejemplo, el disparo de protecciones, decimos, bueno, ¿qué puede estar pasando? Tengo altos picos de corriente, por ejemplo, de arranques de motores, incremento de la factura eléctrica. Podemos ver que las luces parpadean en las zonas de trabajo que tenemos. Podemos ver que existe fallo prematuro de equipos electrónicos, equipos de potencia que tienen un fallo abrupto, rendimiento bajo. Pueden ser, por ejemplo, síntomas de que estamos teniendo problemas con la calidad de energía. Ahora, pensemos en las causas. Bueno, ¿y por qué están sucediendo esas perturbaciones? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, podemos pensar en caídas y subidas de tensión. Podemos pensar, por ejemplo, en los transitorios. Podemos pensar en la distorsión armónica. Una serie de factores que generan que esa calidad de energía no sea la ideal. Entonces, continuando en esta línea, vean qué interesante esta cifra. Resulta que si hiciéramos una ponderación de la calidad de energía, el 80% de las causas que generan esa desviación o ese decremento en la calidad de energía o esa perturbación en la calidad de energía, el 80% de ese total resulta que son debido a causas internas, ¿cierto? Entonces, con un 20%, el otro 20% de este Pareto sería que son causas externas. Entonces, vean cómo la mayoría o la parte más representativa son cosas que nosotros podemos controlar porque están dentro de nuestra infraestructura y solo un 20% está ligado a daños, por ejemplo, en líneas de transmisión o a que falló un aislante en las líneas de transmisión. Pero es importante tener esto en claro para que vean cómo en realidad podemos trabajar en tener siempre una mejor calidad de energía. Ahora,
Visualicemos este diagrama, piensen en su infraestructura, veamos las causas internas. Yo creo que muchos acá podríamos estar familiarizados con este tipo de diagrama, donde tenemos un transformador de pedestal, donde tenemos un switchgear o, por ejemplo, una subestación, donde tenemos, por ejemplo, UPS, un generador eléctrico, tenemos iluminación. Y piensen en los efectos que podrían suceder acá que tienen una afectación a esa calidad de energía. Por ejemplo, veamos los motores. Unos motores que no tienen un arranque suave, que tienen un arranque, por ejemplo, el arranque de un motor puede ser 6 veces la corriente nominal, entonces tenemos altos picos de arranques. Por ejemplo, tenemos un generador eléctrico que no está adecuadamente calibrado y sus revoluciones por minuto son muy altas, son muy bajas y me afecta la frecuencia. Piensen en un mantenimiento que no es el ideal y producto de eso tenemos puntos de alta resistencia que generan falsos contactos o que generan puntos de calor. Piensen, por ejemplo, en cargas que son de fuentes conmutadas que me generan distorsión armónica, o piensen en el sistema de puesta a tierra de esta infraestructura, que tal vez no es el ideal y generamos bucles de tierra o tenemos problemas con la puesta a tierra. Entonces vean cómo nosotros, asegurándonos de un correcto mantenimiento de esta infraestructura, de que estén debidamente configurados los equipos, de tener los equipos ideales, ¿verdad? Según el tipo de tecnologías que tengamos, realmente tenemos el mayor impacto o el mayor control sobre lo que tiene que ver relacionado con la calidad de energía. Es decir, no solo va desde el tipo de equipos, sino desde cuál es el mantenimiento que doy a esos equipos, cómo están operando, es decir, cuál es el set point de operación, cuáles son las configuraciones de operación, pero también cómo están mis instalaciones eléctricas, les doy el adecuado mantenimiento. Entonces, continuando en esta línea y ya alejándonos de las causas internas, pensar también, por ejemplo, en las causas externas, que son la minoría, ¿verdad? Pero pueden ser efectos, por ejemplo, un conductor que chocó contra una línea, contra un poste, lo derribó, generó un daño, esto genera una interrupción de fluido eléctrico, o por ejemplo, una línea, o vamos a ver, un árbol que cae sobre una línea de transmisión, y por ejemplo, los reconectadores se dan cuenta de que hay un cortocircuito, quitan la tensión, vuelven a poner la tensión, quitan y vuelven a poner hasta que ya quitan el obstáculo. Y aquí lo que vemos son interrupciones continuas. Entonces vean cómo también pueden haber efectos producto de un daño, por ejemplo, en un aislamiento de una línea de transmisión. Pero siempre se busca que esta distribución tenga la mayor seguridad en cuanto a la operación. Entonces, esto por este lado. Ahora, nos preguntamos cuando vemos calidad de energía, ¿qué debemos analizar? ¿Cuáles son esas variables que nos interesan y que es importante analizar? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la tensión, la corriente, la frecuencia, la potencia. Bueno, pero está bien, ¿cuáles son esas variaciones o esas perturbaciones que a estas variables? Entonces, ya aquí entramos en materia de cuáles son las perturbaciones hacia la calidad de energía. Vamos a ver, los transitorios. Resulta que son la causa de mayor daño hacia nuestros equipos, hacia nuestra operación. Temas relacionados con los transitorios. Por ejemplo, pueden ser de dos tipos, los impulsivos o los oscilatorios. Los impulsivos son eventos súbitos en el punto máximo de la cresta de la onda, ¿verdad? Ya sea en la tensión o niveles de corriente en dirección positiva o negativa, que básicamente es un incremento abrupto de la operación normal que estaba trabajando. Por ejemplo, pueden ser hasta de 6.000 voltios y tienen características de que son aleatorios, que son de corta duración, causados por qué? Por ejemplo, una descarga atmosférica, un rayo, que genera una inducción y genera una elevación de la tensión. O, por ejemplo, maniobras con interruptores, donde básicamente una maniobra con un interruptor, un incremento súbito de corriente, un arco, y eso nos genera esa sobretensión. Ahora, ¿cuáles efectos dañinos? Perdón, daños en los equipos, paros imprevestidos, pérdidas de datos, básicamente daños en la infraestructura. Piensen en este punto, ¿cómo podemos generar una protección ante este tipo de eventos? Bueno, colocando supresores de transientes que básicamente nos van a ayudar a detener esta energía para que cuando ya llegue hacia la carga hayamos detenido el paso o que pase lo mínimo. También, por ejemplo, un arreglo de supresores de transientes con unidades de potencia interrumpida. Entonces, vean cómo tenemos efectos que degradan la calidad de energía, pero también existen posibles soluciones para ayudar a que esto no nos afecte nuestras cargas. Entonces, les comentaba que también pueden ser oscilatorios, donde el impulsivo era en una parte o la negativa o la positiva, pero también tenemos oscilatorios donde básicamente es en la onda completa. También de corta duración. ¿Cuáles pueden ser las causas? Por ejemplo, el apagado de un gran motor, que resulta que cuando deja de funcionar el motor o cuando ya se apagó,
y conforme tiene esta inercia en la cual se va a detener, se vuelve un generador y más bien nos mete una generación, nos mete un efecto dañino hacia la onda. Entonces, ¿qué efectos puede tener? Igual, daños de equipos y pérdidas de datos. Aquí estamos hablando de altos incrementos de la tensión o la corriente nominal. Ahora, en esta línea, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, transitorio impulsivo de mucho voltaje, ¿verdad? Un nivel alto de tensión, por ejemplo, nos puede dañar los aislamientos de los conductores o los aislamientos de transformadores o básicamente los aislamientos de los equipos que operamos. ¿Por qué? Porque ellos vienen diseñados para operar a una máxima tensión, pero cuando tenemos esta ola gigantesca que pasa por nuestra infraestructura, puede generar que haya daños en los aislamientos y podemos tener pérdida completa de los componentes. Por ejemplo, vean ese transformador que tiene una de las bobinas totalmente dañadas. O vean este cable que básicamente se quemó producto de un arco eléctrico debido a un daño en el aislamiento. Entonces, realmente podemos tener efectos muy negativos en los equipos, más allá tal vez de pérdidas de datos, ya por ejemplo, un daño físico evidente que hace que el equipo perdón, quede obsoleto. Ahora, tenemos otras fluctuaciones, más bien otros efectos de calidad de energía. Por ejemplo, las interrupciones, que aquí estamos muy relacionados a que digamos interrupciones o cortes de fluido eléctrico, ¿verdad? Pero en realidad las interrupciones pueden ser desde instantáneas, vean, por ejemplo, 0,5 ciclos a 30 ciclos, hasta sostenidas, cuando ya estamos hablando de 2 minutos. No sé si, por ejemplo, recuerdan el apagón nacional, donde estuvimos varias horas sin fluido eléctrico. Ahora, ¿cómo esto nos impactaría? Si no tenemos un equipo de respaldo que nos pueda llevar el funcionamiento de nuestra carga crítica, de nuestra operación, durante este corte de fluido eléctrico, durante esta interrupción del fluido eléctrico, y básicamente se apagarían nuestras cargas. Entonces también es ver, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi negocio? Yo necesito operar 24/7 o de lunes a viernes, o necesito operar 365 días sin ninguna afectación. Entonces yo ya pienso o visualizo en la instalación de un generador eléctrico, de una unidad de UPS. Y vean cómo una cifra interesante es que aproximadamente el 70% de los casos son de menos de un segundo. Pero cuando nosotros hablamos un segundo, cuando hablamos 2 segundos, para darles un ejemplo, en el mundo eléctrico estamos hablando de una eternidad, ¿verdad? Existen equipos súper sensibles que esto es inaceptable para su operación. Entonces, esto relacionado a las interrupciones. También tenemos lo que son incrementos y disminuciones en la tensión, que pueden ser de 2 tipos en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, una baja de tensión. Básicamente, venimos operando con nuestro funcionamiento normal y les voy a poner un escenario. Arranca un motor de un alto consumo de corriente. En ese momento, debido a ese gran consumo de corriente, vemos cómo hay un hueco en la tensión de operación y cómo podemos caer a una profundidad inferior al 60% del voltaje nominal, donde tenemos una disminución de nuestra tensión de operación, por ejemplo, debido al encendido de grandes cargas. Pero estamos hablando de que son momentáneas, es decir, es un lapso corto de tiempo, un segundo. Pero también puede ser sostenida en el tiempo, una subtensión, es decir, trabajar a una menor operación. Les pongo el ejemplo de una zona industrial donde durante tal vez el día que hay un mayor consumo genera que haya, debido a un problema de regulación de tensión, una disminución en la tensión eléctrica y entonces nuestros equipos trabajan a una mejor tensión de operación. Entonces, básicamente son de larga duración y provocadas por problemas eléctricos. Ahora tenemos el otro escenario, que son relacionadas al aumento de la tensión. Y también poniendo este ejemplo, piensen en nuestra operación nominal y que repentinamente hicimos el apagado de una gran carga. Entonces, cuando quitamos ese gran consumo, esa gran potencia que se tenía que entregar, vemos un incremento rápido que puede tener una duración de 1 minuto de nuestra tensión de operación. Entonces, en este punto, pero la otra cara de la moneda también puede ser una sobretensión, es decir, una tensión persistente en el tiempo. El mismo ejemplo puede ser esa zona industrial que cuando ya apagan todos los equipos que operan durante el día y en la noche tal vez hay un menor consumo, vemos como en la zona hay un gran incremento en los niveles de tensión. Y hemos visto escenarios de estos. Yo he visto escenarios de por ejemplo, un chiller que tenía problemas de operación entre el día y la noche por un escenario de estos. Entonces, continuando en esta línea, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo sé yo si mi operación es normal, si estoy en los rangos adecuados o no de operación y cuáles son las regulaciones o cuáles son el lineamiento en este sentido?
Entonces podemos hacer referencia a lo que es la ARECEP en el documento de la SUCAL de supervisión de la calidad del suministro eléctrico para baja y media tensión, donde nos dice, bueno, ¿cuál es su configuración eléctrica? Yo estoy hablando de un monofásico bifilar o, por ejemplo, estoy hablando de un trifásico 277-480. Entonces yo digo, ¿cuál es mi valor normal de operación o aceptable y cuál es mi valor tolerable de operación, donde puedo tener un voltaje mínimo y un voltaje máximo y haciendo estudios de calidad de energía, monitoreando nuestra operación, podemos saber en cuáles partes estamos, si estamos en una parte riesgosa o si estamos dentro de la tensión normal de operación. Ahora, viendo estos efectos, también podemos hablar de que existen, por ejemplo, deformaciones de la onda, ya sea de tensión o corriente, es decir, distorsión de la forma de onda. ¿A qué nos referimos con esto? La distorsión armónica. Tenemos varios efectos que van a distorsionar nuestra onda de operación, pero acá puntualmente vamos a hablar de la distorsión armónica. Resulta que existen cargas que son no de un consumo lineal, es decir, que su consumo es por pulsos o que son cargas conmutadas, ¿verdad?, de variación en el tiempo, donde no es como una bombilla incandescente que tenemos un consumo lineal, sino que tenemos fuentes conmutadas. Entonces, ¿qué provoca esto? Provoca frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia base o la frecuencia fundamental que se sobreponen o se hacen una sumatoria a la frecuencia base o a la onda base y genera una degradación o una deformación de nuestra onda. Entonces también es importante poder ver cómo están nuestras cargas conectadas o cómo están nuestras cargas funcionando. Necesitamos poder colocar filtros de armónicos, necesitamos hacer alguna corrección en este punto, porque efectos, por ejemplo, de los armónicos pueden ser bastante perjudiciales para nuestra infraestructura. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Vamos a ver. Por ejemplo, la sobrecarga de los conductores de neutros, donde no hay una cancelación de los armónicos y tenemos una vamos a ver, eh, sobreconsumo en los conductores de neutro que provoca un sobrecalentamiento. O, por ejemplo, el sobrecalentamiento de transformadores o disparo intempestivo de los interruptores, perdón, producto del calentamiento. ¿A qué me refiero? A que se generan efectos, por ejemplo, el efecto piel, donde se genera un calentamiento y esto genera el disparo de protecciones. Ahora, ¿cómo visualizamos esa onda senoidal que se deforma? Vean donde acá tenemos la onda fundamental y estos armónicos generan una perturbación, una degradación de la calidad de esta onda, ya sea de la tensión o de la corriente. También en la misma línea, y como veíamos lo de la RECEP, ¿cómo podemos saber si estamos bien o si estamos mal? Bueno, existen normativas, existen regulaciones, existen mejores prácticas de la industria, por ejemplo, lo que tiene que ver con la IEEE 519, que nos dice que para sistemas de menos de 1000 voltios en cuanto a la distorsión de la tensión, para los armónicos individuales debemos estar menos o inferior a el 5%, o armónico, la distorsión armónica total debe estar inferior al 8% de distorsión armónica. Y cuando hablamos de la corriente también nos dice, bueno, haga el promedio de operación de los últimos 12 meses de consumo eléctrico dividido entre la corriente de cortocircuito de su acometida y así usted sabe cuál es el valor aceptable o cuáles son los valores recomendados o más bien sí, en los cuales podemos estar operando. Entonces nos dice, por ejemplo, que de la tercera a la onceava armónica, si sacáramos ese cálculo, nos da entre 20 y 50, deberíamos estar en el orden del 7% de los armónicos. Entonces, siempre es importante poder monitorear, poder dar mantenimiento, pero también poder saber cómo está nuestra infraestructura, pero vamos a ver, con respecto a qué la medimos, cuáles son las mejores prácticas, cuál es la comparativa que vamos a hacer para ver cómo está operando. Ahora, también en esta línea, hablando de la distorsión de la forma de onda, existen otros comportamientos. Por ejemplo, el desplazamiento por corriente continua, cuando se genera una inducción de corriente continua en nuestro sistema de corriente alterna. ¿Producto de qué? Por ejemplo, de fallas en sistemas de rectificación. O lo que tiene que ver con los interarmónicos, que nos referimos a cualquier frecuencia que es un múltiplo no entero de la frecuencia fundamental. ¿Generado por qué? Por ejemplo, por variadores de frecuencia. Ahora, también tenemos los cortes intermitentes, que son perturbaciones recurrentes o cíclicas en nuestra onda, por ejemplo, debido a soldadores de arco, que generan vamos a ver, perturbación o ese corte cíclico y vemos cómo deforma la onda. O tenemos el otro escenario donde vemos el ruido, donde básicamente por interferencia electromagnética o por interferencia de radiofrecuencia tenemos una deformación
de la onda. ¿Qué podemos pensar acá? Bueno, colocar apantallados, colocar filtros para nuestro cableado o alejar nuestro cableado de las fuentes que generan este tipo de interferencia. Entonces vean cómo debido a diferentes efectos podemos tener una deformación de la onda de la forma de onda ideal, y esto sería, como se aleja de la calidad de energía o de la onda esperada, un decremento o un problema de calidad de energía. Ahora, para ponerles otro ejemplo, tenemos las fluctuaciones de tensión, es decir, fluctuaciones rápidas de tensión, que generalmente no sobrepasan el 5% del valor nominal, pero como les decía al inicio, que puede generar esta variación de menos de un 5% rápida en el tiempo, efectos negativos como cuáles, como el fliqueo, que básicamente es esa percepción visual de que existe vamos a ver, una variación o un parpadeo de las luces y que esto genera un efecto nocivo, un efecto de cansancio sobre la persona, sobre las personas que están en esta área de trabajo. Entonces vean cómo vamos desde la afectación hasta de los equipos hasta la afectación del personal, porque podríamos estar hablando tal vez de algo que, por decirlo así, no es tan nocivo como este efecto visual, pero piensen en una instalación de puesta a tierra que no está adecuada y que puede que una corriente de fuga viaje a través de una persona y genere efectos negativos o efectos de hasta la muerte en una persona. Entonces vean cómo saber, ver la calidad, cómo está nuestra infraestructura es sumamente importante. Ahora en esta línea, vamos a ver acá. También tenemos lo que es la variación con la frecuencia. Ya vimos la forma de onda, pero también piensen en esa frecuencia. La cantidad de ciclos que se repite esa onda en un segundo es sumamente importante. Y realmente la frecuencia es de los valores más estables, porque al estar interconectados o estar conectados a una red de distribución que está interconectada entre varias casas de generación, para que exista esa sincronía, la frecuencia tiene que ser muy estable. Entonces, en realidad, es de las variables más estables. Pero no solo puede suceder por lo que me da mi acometida. Bueno, donde vemos aquí que la Arecep y la Socal también regulan la variación de tensión, que en lapsos de medición de el 90% de las variaciones de la frecuencia promedio en periodos de 10 minutos no puede sobrepasar o tiene que estar dentro del rango de variación del 60 más menos 0,495. Pero a lo que iba es que piensen en que ya no estamos trabajando en la fuente de mi acometida de mi proveedor de suministro eléctrico, sino que trabajo, por ejemplo, en un generador eléctrico, en un grupo electrógeno, y que si no está bien configurado, puede tener efectos negativos. En este escenario voy a hacer una encuesta, una pequeña encuesta, entonces le pido a mi compañero Diego. Entonces, la encuesta es la siguiente. ¿Por qué es importante en un grupo electrógeno garantizar la velocidad del generador que sea constante? En este escenario les hago la pregunta y les pido que por favor me ayuden con la encuesta para ver su opinión. Ok, vamos a dar minutos más. Ok, bueno, ya tenemos los resultados de la encuesta. Vemos que un 22% de las personas que atendimos dice que para asegurar que el consumo de corriente sea estable. Dice que un 73% dice que para asegurar que la frecuencia sea constante. Exactamente, 100%. Como les decía, la frecuencia es algo que tenemos que monitorear siempre. Es de las variables más estables, pero es sumamente importante de monitorearlas. ¿Por qué? Vamos a ver que la fórmula de operación de una máquina sincrónica, por ejemplo, un generador, una máquina sincrónica, dice que las revoluciones por minuto viene dado la fórmula de 120 por la frecuencia entre el número de polos. Vean cómo si nosotros no tenemos el cuidado de que nuestro generador opere bien y ese generador opera a mayores revoluciones por minuto o a menores revoluciones por minuto, vamos a tener un efecto totalmente directo sobre la frecuencia.
Y esto es sumamente negativo para nuestra operación. ¿Qué puede generar? El cambio en la velocidad de las máquinas rotativas. Los motores transmiten más o menos potencia. Los filtros de armónicos sufren un efecto negativo. Por ejemplo, hay muchos equipos electrónicos que llevan su línea de tiempo basados en la frecuencia. Entonces vean cómo la velocidad de giro de un generador eléctrico, un grupo electrógeno, tiene que ver un efecto directo sobre la frecuencia de operación. Ok, en esta línea también me gustaría poder hacer otra pregunta. Entonces le pido a mi compañero Diego que por favor nos ayude con la próxima encuesta. Ok, y dice la siguiente, ¿cuál considera usted que debe ser el primer paso para buscar una adecuada calidad de energía? Si yo estoy pensando en esa adecuada calidad de energía, ¿cuál debería ser el primer paso para atenderlo, verdad? ¿Por dónde debo iniciar? Entonces les pido por favor su ayuda atendiendo esta consulta. Ok, vamos a dar unos minutos más. Ok, y vamos a ver los resultados. Vemos que un 89% de las personas que nos ayudaron a contestar dicen que el asegurar la correcta instalación del cableado y sistema de puesta a tierra. Genial, está excelente esa respuesta. Claro que sí, necesitamos saber cuáles son nuestras bases para poder ver cuál es nuestra calidad de energía, cómo va a estar nuestra operación. Vamos a ver, si partimos de un sistema que no tiene un adecuado mantenimiento, que no tiene un adecuado diseño, que tenemos cables que tienen daños en su aislamiento, que tenemos tableros que están sin mantenimiento, que tienen puntos de falso contacto, o por ejemplo que tal vez no tenemos tan siquiera un sistema de puesta a tierra que nos ayude a proteger la vida humana y también el funcionamiento de los equipos. Entonces es sumamente importante que cuando yo voy a hacer el análisis de calidad de energía, inicie con mi infraestructura, cuál es el estado de mi sistema de distribución y de mi sistema de puesta a tierra para ir incrementando poco a poco. Si necesito más confiabilidad, ir agregando más componentes hasta llegar, vamos a ver, allá un monitoreo constante de las variables de operación. Entonces, en esta línea vamos a hacer el siguiente análisis. Este es el triángulo de la energía, de la calidad de energía, donde básicamente es un análisis o una comparativa de las etapas para lograr esa alta calidad de energía versus la confiabilidad que genera comparativa con el costo. Entonces vamos a ver, yo, según mi objetivo de negocio, defino, bueno, cuál es el nivel que yo tengo que alcanzar según la operación que yo necesito. Yo necesito operar solo de lunes a viernes. Si hay una interrupción del fluido eléctrico, no tengo afectación. O bueno, yo digo, no, yo soy una industria importante, yo necesito operar 365 días sin afectación. Entonces, aquí vemos cómo para llegar a ese alto nivel hay que ir haciendo una mayor inversión, pero también nos genera una mayor confiabilidad. ¿De qué lado? Vean la base que hablábamos anteriormente. El cableado y el sistema de puesta a tierra, eso es básico, ¿verdad? Eso es básico para cualquier instalación, hablando del cumplimiento de ley, ¿verdad? En este caso, el código eléctrico, y utilizando, por ejemplo, elementos que sean listados, es decir, elementos de alta calidad. Es decir, cómo está mi cableado y mi sistema de puesta a tierra. Ahora, bueno, yo digo, yo quiero aumentar mi confiabilidad, quiero aumentar mi calidad de energía eléctrica. Bueno, pienso en supresores de transientes y filtros, donde si viene una sobretensión, donde si viene un efecto negativo, pueda detenerlo acá. Pero ahora yo ya pienso en que en una interrupción de fluido eléctrico yo necesito un respaldo, es decir, una fuente que me provea energía durante este corte. Entonces, bueno, ya pensamos en lo que tiene que ver con generadores y ATS, con una UPS, donde tengo una UPS que atiende esa interrupción, inmediatamente una ATS genera un cambio a trabajar una fuente de un grupo electrógeno que es alimentado por combustible. Pero yo ya tengo eso y quiero darle mayor confiabilidad. Bueno, entonces ya estamos pensando en redundancia, es decir, en tener dobles brazos de alimentación, en tener dobles generadores para poder dar esta redundancia. Y al final, y buscando ese objetivo constante de saber cómo está mi calidad de energía, ya coloco un monitoreo.
donde podemos hacer un monitoreo constante de todas las variables de la operación de los equipos y saber, por ejemplo, si hay un equipo que incrementa su consumo o que tal vez hay un equipo que aumentó su contenido armónico o su distorsión armónica. O, por ejemplo, cuáles son las características de la calidad de energía que me da mi proveedor, cómo está mi tensión, cómo está mi corriente, perdón, sí, cuál es la corriente de operación de mi infraestructura, cómo está mi frecuencia. Entonces vean cómo, según mi objetivo de negocio, yo puedo decir, yo necesito equipos de respaldo, necesito monitoreo para así lograr mi confiabilidad. Esta línea es importante y creo que siempre se debe de hacer para poder cumplir con la operación que requerimos. Entonces, en este escenario, por favor, si Diego me ayuda con las consultas para que podamos atenderlas. Muy buenos días a todos. Tenemos algunas preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, para realizar un estudio de calidad de energía, ¿cuánto tiempo se recomienda dejar los equipos registrando información para poder tener una buena muestra para el análisis? Claro, es una excelente pregunta. Para hacer un análisis de calidad de energía, lo recomendado sería a partir de una semana de medición. Vamos a ver, para poder tener por lo menos una muestra que nos dé una noción de cómo está la infraestructura operando. Ahora, por ejemplo, la IEEE 519 habla de poder monitorear la operación de un año de operación para saber revisar temas de contenido armónico. Entonces, en este escenario, podríamos partir de, por ejemplo, un estudio o mediciones de una semana de operación donde nos den una muestra de cómo está nuestra infraestructura operando, pero también va mucho ligado al análisis de qué es lo que yo quiero identificar, ¿verdad? Si puntualmente qué es lo que yo quiero revisar y conforme a eso también poder identificar cuál es el tiempo prudente que debo realizar. Quiero identificar, por ejemplo, cuáles son los picos de arranque de un motor generador, de un motor, cuáles son esos picos que me genera hacia mi infraestructura, esos consumos de arranque, o quiero identificar, por ejemplo, eh, armónicos o interarmónicos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera medir, eso nos va a decir y nos va a ayudar a ver cuánto tiempo ocupamos, pero partiendo de esa línea, podría ser para calidad de energía de una semana de medición. Porque algunas veces cuando entra en operación un generador, las UPS pequeñas siguen trabajando en baterías como si no tuvieran energía eléctrica. Claro, ahí vamos a ver, sería bueno revisar la situación puntual, pero pueden suceder ocasiones, por ejemplo, que exista una inversión en la rotación de fases, donde tal vez tal vez no se tuvo ese cuidado en la rotación de fases que tenía desde el generador hasta la UPS, donde puede haber, por ejemplo, que el generador está operando a una diferente frecuencia de la que mi acometida es, entonces la UPS no logra entrar en sincronía o, por ejemplo, que estemos trabajando a una mayor tensión de operación. Regularmente, lo que yo he visto en mi experiencia, ¿verdad? Es que relacionados a temas de frecuencia, cuando tenemos problemas de la frecuencia que está entregando mi generador, muchas veces a la UPS o a las UPS les cuesta un poco o tenemos problemas para entrar en sincronía. Entonces, por eso es el cuidado que les decía de las variables. Instalamos un generador y va a respaldar UPS. Bueno, respetemos que exista la misma rotación de fases, que la frecuencia de operación sea la adecuada. Uh -huh. Los supresores de transientes me ayudan con problemas eléctricos transitorios de voltaje, de bajo voltaje o de cambios en frecuencia. Vamos a ver, esa es una muy buena pregunta. Van relacionados a eventos transitorios de tensión. Y aquí no es solo colocar un supresor, solo uno o porque sí, sino que tiene que haber todo un arreglo de supresores yendo, o vamos a ver, iniciando desde la cometida, donde vamos a recibir la mayor parte de la cresta de esa ola, seguimos a un tablero ramal donde tenemos otros supresores de transientes, ¿verdad? Ellos tienen una capacidad de poder llevar esa cresta de la ola o los kiloamperios o la corriente que pueden llevar y hasta llegar a los equipos. Es decir, necesitamos que en cada una de las etapas de ese árbol o desde la cometida hasta la carga, podamos tener un arreglo de supresores de transientes que pueda ir cada uno llevando una parte de esa ola para que cuando ya llegue a mi equipo final, podamos haber atendido esta transiente que venía o esta problema de calidad de energía. ¿El estudio de calidad de energía puede discriminar sobre una fuente interna de los eventos o una fuente externa? Claro, claro, totalmente. Vamos a ver.
podemos discriminar si, y esto es muy importante, siempre que uno va a realizar un estudio de calidad de energía, tiene que conocer cuál es su infraestructura, es decir, iniciando desde, bueno, cuáles son mis diagramas unifilares, cuál es la instalación que tengo, la instalación eléctrica que tengo, para ver en este escenario, para dar un ejemplo, cuál es el tablero ramal y cuál es el tablero principal. Es decir, que si yo quiero medir picos de arranque, si quiero medir cuál perturbación eléctrica, saber en cuál punto exacto de la infraestructura tengo que medirlo, ¿verdad? Tal vez queremos medir un motor o el pico de arranque de un motor, pero colocamos el analizador de calidad de energía en un tablero que está aguas abajo, un tablero que no está relacionado y que no vamos a poder ver la fluctuación que queremos analizar. Entonces, siempre va mucho del análisis de las variables que quiero medir y en qué punto de mi infraestructura quiero medir. Pero sí, de manera correcta podemos identificar si es una perturbación interna o si es una perturbación externa. Entonces sí nos podemos dar cuenta con estudios de calidad de energía. ¿Hay posibilidad que los armónicos puedan dañar los inversores en un sistema fotovoltaico? Vamos a ver, esta es una pregunta interesante. El sistema fotovoltaico, básicamente lo que está haciendo es convertir corriente directa hacia llevarlo a corriente alterna. Entonces, depende de la modulación, vamos a ver, y el estado de ese inversor va a trabajar bajo una modulación, entonces depende de la operación que tenga este inversor, podrían haber efectos negativos. No sería muy normal verlo, pero sí tenemos que ver cuál es la operación de esa conmutación de corriente directa a corriente alterna. En un análisis de calidad de energía, ¿se instala el equipo de medición a la entrada en un solo punto y con eso basta? ¿O hay que colocarlo en varios puntos del sistema eléctrico? Sí, esto va muy relacionado, es una muy buena pregunta, esto va muy relacionado a lo que les decía de qué es lo que quiero medir, ¿verdad? Entonces vamos a ver, si yo quiero, por ejemplo, medir contenido armónico, lo que recomienda la IEEE, para ponerles un ejemplo, es que podamos medir en la cometida, porque este sería el punto principal donde se hace la sumatoria de toda la distorsión armónica para poder decir si estamos bien o si estamos mal. Pero si yo necesito medir otra variable, otro problema que tenga, aquí vamos a ver en qué punto de la cometida vamos a medir. Vuelvo al ejemplo, si quiero ver la operación, tengo un equipo que me está generando picos de corriente o que dudo de él, puedo tal vez medir más cerca del equipo que de la cometida principal, ¿verdad? Porque ya en la cometida principal tenemos que tener claro que va a ser la sumatoria de todos los eventos eléctricos de mi infraestructura. Entonces, si yo quiero saber cómo estoy a nivel global en la cometida, y si quiero, por ejemplo, hacer un estudio en el tiempo para ver cuál es mi eficiencia, cuál es mi consumo, pero si quiero monitorear puntualmente cómo está un equipo, podríamos buscar el tablero que lo alimenta o el tablero que está más cerca de su operación. Entonces, calidad de energía sí va ligada a un análisis previo de qué es lo que queremos medir. Si lo que queremos hacer es un monitoreo para decir un diagnóstico de cómo estamos operando a nivel global, o si tenemos un evento eléctrico en específico que queremos identificar, entonces lo atacamos puntualmente y hacemos estrategias donde, por ejemplo, podemos hacer escenarios de prueba. Es decir, yo decir, bueno, hagamos cierta maniobra con mis equipos para ver si lo podemos replicar, el evento eléctrico. O si yo digo, no, yo quiero un estudio general, bueno, entonces dejemos midiendo durante un lapso de tiempo en un punto principal para ver cómo está mi sistema o mi calidad de energía. Entonces, la respuesta es, va muy ligado al punto de qué es lo que quiero identificar, ¿verdad? Y con eso el análisis de dónde lo podemos medir. ¿Afecta un sistema fotovoltaico al factor de potencia? Vamos a ver, afecta un sistema fotovoltaico al factor de potencia. El sistema fotovoltaico va como fuente a él mismo generar. Entonces, el factor de potencia sería importante ver cuál es la carga que yo estoy, vamos a ver, atendiendo. Entonces, ¿cuál es la carga que va a alimentar este sistema fotovoltaico? Su propia carga como tal va a tener un factor de potencia. Es decir, si yo este sistema fotovoltaico lo tengo para respaldar, vamos a poner un ejemplo, o para ayudar a respaldar un edificio. Entonces tenemos que ver cuál es el factor de potencia que ve ese sistema fotovoltaico o la generación del sistema fotovoltaico. Si yo tengo muchas cargas inductivas o lo que tengo son cargas resistivas, ¿cuál es el tipo de carga que va a respaldar este sistema fotovoltaico? Esto va a ser importante. Vamos a ver cuál es el factor de potencia que va a atender o que va a ver este sistema fotovoltaico. ¿Cuál es la forma más segura de darse cuenta si un evento de tensión es interno o externo?
Claro, claro, es una pregunta interesante. Vamos a ver, si nosotros tenemos nuestro analizador de calidad de energía en la cometida y vemos, por ejemplo, que tenemos cortes de fluido eléctrico constantes, podemos, por ejemplo, saber que son relacionados a cortes del proveedor. Es decir, tenemos interrupciones de suministro eléctrico, por ejemplo, del proveedor. Pero les voy a poner otro escenario. Yo tengo mi analizador de calidad de energía en un tablero y veo que hubo un incremento rápido de la tensión, pero cuando yo analizo la corriente que está operando en ese tablero, veo que en ese mismo punto hubo un decremento rápido de la corriente, producto tal vez de que apagué un equipo. Entonces ahí puedo ligar, es decir, es un análisis integral de las diferentes variables para ver si el efecto va ligado a algún accionamiento o a alguna operación de mi infraestructura. Les voy a poner un ejemplo relacionado, por ejemplo, al contenido armónico. Puedo ir mapeando cuál es el contenido armónico que se está aportando. Si cuando yo enciendo un equipo en específico, existe un incremento elevado en el contenido armónico. Entonces va muy también ligado al análisis. Es decir, según el evento que se presente, yo definir si viene relacionado de afuera hacia adentro, es decir, producto de lo que me entrega mi proveedor de suministro eléctrico, o si es un evento que está ligado a un accionamiento de mi infraestructura. Arranqué un motor, hay un equipo que está teniendo mucho contenido armónico. Vemos que cuando se manipula una protección o cuando hay algo en un tablero, hay cortes de fluido eléctrico, pero digamos aguas abajo del tablero y que tal vez aguas arriba sí tenemos tensión. Entonces, como lo dice la palabra, análisis de calidad de energía va relacionado a un análisis de qué es lo que está pasando en mi infraestructura versus qué es lo que estoy viendo en las variables, ¿verdad? Y de esta manera determinar si es externo o si es interno, pero haciendo un análisis en conjunto de todas las variables que estoy revisando. Y agradecemos a todos por sus preguntas. Vamos con la última. ¿Cómo influye la temperatura, ya sea alta o baja, en la calidad de energía, especialmente en aquellos equipos que se encuentran cerca del medio ambiente y carecen de sistemas de regulación de temperatura, como unidades de aire acondicionado? Claro, claro, este es un punto interesante. Vamos a ver, ¿cómo podría influir? Vamos a ver, los conductores y los motores y equipos con bobinas o equipo electrónico se ha afectado por la temperatura de operación. Desde cuál es la corriente admisible o cuál es la corriente máxima que ellos pueden transmitir a X temperatura, ¿verdad? Entre más incrementa la temperatura o baje la temperatura, puede afectarnos, por ejemplo, en cuáles son las corrientes máximas permitidas hasta, por ejemplo, un incremento en el consumo de corriente debido, por ejemplo, a la condensación de un aire acondicionado, donde tenemos tal vez que al aire le cueste un poco más generar ese intercambio de calor producto de altas temperaturas. Entonces, va ligado también al tipo de componente, pero sí muy ligado a cuál es la corriente, cuál es la operación idónea de mi equipo producto de las altas o bajas temperaturas. Recordar también que todos los equipos listados y equipos que operamos y que sean de manera segura, nos indican cuáles son las temperaturas aceptables o recomendadas en las cuales podemos operar. Entonces, siempre es importante poder revisar fichas técnicas. Para ponerles un ejemplo, una UPS. Una UPS que tal vez ella viene diseñada para trabajar de 0 a 40 grados. Para ponerles un ejemplo, pero esto sería en cuanto a la electrónica. Ella tal vez soporta, o más bien soporta poder trabajar de estos 0 a 40 grados sin que tenga un efecto o que se dañe, por decirlo así. Pero piensen en las baterías de esa UPS. No sería una temperatura adecuada para operar, ¿verdad? Cuando estamos hablando que las baterías de una UPS van de 18 a 25 grados. Entonces, ahí estaríamos haciendo una afectación hacia las baterías de la UPS. Entonces, siempre es importante ver cuál es la afectación que estamos sospechando, ¿verdad? Y dependiendo del equipo que estamos teniendo, pero va muy relacionado a temas de vida útil de los equipos, ¿verdad? De la optimización de su operación y también de temas de cuáles son las corrientes máximas relacionadas a estos equipos. Esas Ok, serían las preguntas, Mario. Muchas gracias. perfecto. En este escenario, bueno, como les recuerdo, mi nombre es José Mario Ramírez, soy ingeniero del Departamento de Operaciones. Acá queda mi correo electrónico. Somos Grupo Electrotécnica, su aliado en la operación de estas cargas críticas, queremos ser su aliado de negocio. Entonces, cualquier consulta que tengan y si quieren que la veamos a mayor detalle, me pueden escribir a mi correo electrónico y con mucho gusto vamos a estar
para apoyarles. Y nuevamente quiero agradecerles por el tiempo con el cual nos acompañaron, ¿verdad? Sé que el tiempo es el factor más importante, entonces que nos hayan podido acompañar a las diferentes regiones, Guatemala, Nicaragua, ¿verdad? Que nos pudieron acompañar y estamos para servirles. Deseo que tengan un excelente día. Hasta luego.